Hola, cariño, y vengo a contarte la parte 2 de los alegatos finales del juicio de Uribe. Ajá. No sin antes recordarte, suscríbete a mi canal. Déjame muchos me gusta, activa la campanita. Recuerda dejarme mucho, mucho amorcito y empezamos con toda, cariño. Pues ayer la fiscal ya habló de Iván Cepeda, ya habló del Monsalve, bueno, y etcétera, ¿no? Entonces continuamos con, estaba diciendo del Monsalve. Amor, estaba diciendo, no, que el Monsalve no se quiso retractar, que nunca tuvo intención de retractarse y que ni la tendrá, porque se ha sostenido en la versión que tiene y que tuvo desde el 2011. Entonces, como estos señores de la defensa estaban insinuando que no, que les dieron dinero y que ese dinero fue como que para pagarle, ¿no? Por estar dando sus testimonios contra Uribe, pues ella, como yo ya te había contado ayer, estaba explicando que esos dineros salieron del Comité de Solidaridad para Presos Políticos y que este comité los gestionó ante Amnistía Internacional. Ajá, que entonces esos de la defensa ni siquiera se habían dignado como a corroborar de dónde realmente vino el dinero. Simplemente que recibieron algunos dineros para el sustento, que era el arrendo y como que la comida y ya. Entonces la señora fiscal va y aclara eso y sale así, ¡pah! Con una bombix que se la tiró en todo el hocico, cariño. Yo digo que se la tiró en todo el hocico a ese Uribe. Ajá, porque llega y dice que no, pues que este tipo de apoyos para la protección de esta gente, de la familia del Monsalve, eran necesarios. Ajá, y dice que eran necesarios porque tenían que protegerse de un riesgo que no ocasionó ni el señor Iván Cepeda, ni tampoco el Comité de Solidaridad con Presos Políticos, para los presos políticos, que no fueron ellos los que ocasionaron ese riesgo. Ajá, entonces fue como que no lo dijo, pero lo dijo. Y tú y yo la cogimos en el aire, ajá, en todo el hocico se lo tiró. Y bueno, terminó como todo ese tema con que era una operación estructurada para acosarlo al Monsalve de un lado y del otro para conseguir cosas en favor de este señor Álvaro Uribe Vélez, ajá, como para exculparse. Así. Y después procede a hablar testigo por testigo. Y sí, señor, el primer testigo, pues el Álvaro Uribe Vélez, porque empezó a desmenuzar todo el tema de los testigos de la defensa y el primero que renunció a su derecho a guardar silencio y se puso la soga al cuello, cariño, yo digo, porque después la señora fiscal contó una que te tengo que comentar. Padre Santo, yo creo que el Granados ya dijo, ay, no, ¿qué es eso? Perdí el caso. Así. Pero bueno, y llegó, empezó con lo del Uribe y empezó de una vez como que medio destruyéndolo, porque se supone que este señor dio como que su versión de los hechos y él habló como 3 días que eso, ay, no, fue el karma. Tener que oírlo al Uribe como 3 días, Padre Santo, porque a uno le toca lo más duro. Pero bueno, ese señor dio el testimonio y él cuando estaba dando el testimonio, pues estaba diciendo que, ay, no, que lo que pasa es que sí, que de la guacharaca, pues, le preguntaban. Entonces, coge la señora fiscal y en vez de decir, no, 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 ese testimonio pues no sirve porque como que afecta el caso, ¿no? La teoría que ella tiene, ella coge el testimonio, así cariño, ¡shas! Coge el testimonio y dice, a mí me sirve así. Entonces salió a decir que el señor Uribe con su testimonio lo que hizo fue corroborar muchas de las cosas que había dicho el señor Juan Monsalve. Y eso tome otra vez en todo el hocico. Cosas que el señor Uribe corroboró de los testimonios que había dado antes el señor Juan Monsalve. Que sí, que efectivamente esta gente, los Monsalve, sí trabajaron allá, que estuvieron al principio, abandonaron la finca y que regresaron. Que efectivamente sí tenía cercanías con estos señores Villegas. Ajá. También cuando al señor Uribe le preguntaron por la convivir El Cóndor, que era de este señor Villegas, el alias tuvo, pero, ajá, porque son dos. El amigui, mejor amigui, que todavía está del Uribe y el otro que era el hermano de ese amigui del Uribe, que era el alias tubo, que se supone que perforaba un tubo en la Guacharacas y con eso que se sacaban de ahí financiaban el bloque Metro, cariño. Entonces, claro, la fiscal dijo que básicamente en temas del Monsalve, el Uribe corroboró muchas de las cosas que el Monsalve estaba diciendo que antes querían negar,
pero ahora con ese testimonio pues se corroboró que no, que siempre sí. También dijo que el Uribe había confirmado, por ejemplo, detallitos, cariño, al respecto de la Vicky, que había confirmado que esta señora pues había hablado con él, ajá, y que él la derivó con el Diego Cadena. O sea, ese señor siempre era como que el que los mandaba con cadena porque él era el que daba las directrices. Y dijo también que fue el Uribe el que había reconocido ahí en el testimonio que fue el Juan Guillermo Villegas el que actuó así como canal, como para acosar el asunto con el Monsalve presuntamente para que lo atienda al cadena. Después procedió a hablar del papá del Juan Monsalve, de don Oscar Monsalve, ese señor que hacía dar la angustia porque parecía que le iba a dar algo así, porque hablaba y movía las manos y como yo lo miro como en una velocidad más aumentada, ajá, para que me rinda un poco más, yo lo miraba así, ay, santo Dios bendito, cariño, ¿qué pasaba con don Oscar? Don Oscar, Valeriana para don Oscar. Bueno, entonces dijo que no, pues que don Oscar, básicamente el testimonio había sido como que medio más o menos, pero que había servido para algo clave y básico que era confirmar que pues vivieron también, como dijo el Monsalve, en la Guacharacas, el Juan Monsalve, que vivieron en la Guacharacas, que trabajaron efectivamente en la Guacharacas y, por ejemplo, que conocía comandantes paramilitares y que inclusive los nombraba, pues y los identificaba y todo el asunto, lo que significa que efectivamente en esa zona sí era como que una zona de tránsito y dominio de los grupos armados paramilitares y una zona como que de conflicto. Pero que ese señor, con todo lo que había dicho y no había sido capaz como que de certificar algo en contra de Iván Cepeda y que básicamente pues era como que tratando de cuadrar la vuelta en contra, pero que nanay, porque todo el testimonio que dio al principio como que hacía ver que sí, que qué malo, pero después terminó diciendo que él creía, que él suponía que a él le parecía que no tenía credibilidad en temas importantes, decisivos, determinantes, porque sí, ese señor todo era, no, pues yo me imagino, decía, ajá, así. Entonces dijo que no, que como no tenía credibilidad en temas como tan importantes que inclusive pues que le impugnaron el testimonio. Entonces que como le impugnaron el testimonio y más encima el señor como que no hilaba bien, que se analice ese testimonio como con precaución, como para nomás de lo importante y lo necesario corroborar ciertas cosas, pero ya en lo que fue impugnado, pues que más o menos. Después pasó al hermano, el otro, Oscar Monsalve también, ajá, y dijo que este señor, Oscar Monsalve, básicamente quiso como contradecir las palabras de este señor Juan Monsalve, del otro hermano del que pues testifica contra el Uribe, pero que por el contrario lo que logró fue certificar lo mismo pues que el otro, que la zona era una zona como de influencia de estos grupos, que también inclusive había dicho que por ejemplo el ejército pasaba y se quedaba 15 días, pero que los señores paramilitares pasaban, transitaban por allá y que uno los veía en el día y que se quedaban y al otro día pues que ya no estaban. Por lo tanto, confirmó que, como decía el Monsalve, sí pernoctaban en la hacienda Guacharacas los paramilitares, que además identificó como del bloque Metro. También dijo que conocía a los comandantes paramilitares y nombró a alias J, igual que el otro, igual que el papá, igual que el Oscar Monsalve, que lo nombró al J, y también el Juan Monsalve, que lo nombró al J. Entonces, este señor también terminó por decir que sí, que pues la familia tenía como una interrelación con estos grupos armados al margen de la ley. Ajá, en el tema de Iván Cepeda también. Ay, que él suponía, que él creía, que le parecía. Y en una de esas, cuando dijo ese señor hermano del Monsalve, dijo que a él le habían cogido unos de una moto y que le habían sacado una cosa de hacer piu piu, cariño, y que entonces él se asustó y se fue del país, pero dijo que no puso ninguna denuncia, no pudo demostrar absolutamente nada sobre el tema, que entonces como que todo se queda en el dicho del señor. Con respecto al senador Iván Cepeda, pues que tuvo contradicciones, imprecisiones, no pudo comprobar pues cosas como las de que lo amenazaron porque ni siquiera puso una denuncia ni nada de eso, cariño. Ajá, y pues lo que sí, como que importante y así de rescatar y que sirve absolutamente como para el caso, para la fiscalía y para todo, que también dijo que sí, que lo conocían al alias J y que cuando los grupos estos pasaban por allá, los paracos, ajá, que se identificaban. Ajá, entonces, claro, esto entra igual que el papá a fortalecer lo que dijo el Juan Monsalve y eso como que no se lo esperaban. Ajá, yo digo que no se lo esperaban, cariño. Después ya salió el otro,
nombró pues al Castañeda. Entonces cuando lo nombró a ese señor Castañeda, que él había sido del bloque Metro. Y entonces dijo que, por ejemplo, este señor Castañeda en todo momento estuvo intentando como quitarle credibilidad al señor Juan Monsalve de que estuvo en la zona, lo mismo con el Pablo Hernán Sierra, que no, pues que ay, que no, pero terminó por confirmar que sí, que el Juan Monsalve estuvo en la zona y dijo que era el vaquero del ganado de Jota. ¿Y quién era Jota? El comandante paramilitar, del cual también había dado referencias el hermano de Juan Monsalve, el papá de Juan Monsalve y también este señor Castañeda, pues que habla de él y dice que le cuidaban las vacas. Entonces la fiscal hace como que una correlación y dice que si ese alias J era como que el comandante financiero del bloque Metro y el señor Monsalve a las palabras del Castañeda era el vaquero, pues efectivamente sí había una cercanía muy grande entre el señor Monsalve y el comandante del bloque Metro, lo cual también entra a reforzar lo que dijo el Monsalve. Y en cuanto a otros temas, dijo pues que ese señor Castañeda había sido inconsistente, que lo valoren con cautela, o sea, porque es que más o menos, muchas cosas que decía Cariño, más o menos, ajá. Y entonces, posteriormente dijo sobre este señor, cuando habló del senador Iván Cepeda, que se le iba a echarse ahí un cacho todo raro, que no, que Iván Cepeda había llegado y que quería que le dé testimonios contra Uribe, dijo que pues era absolutamente fantasiosa la narración que este señor hizo de ese supuesto encuentro, que se anexaron en las audiencias las pruebas de que fueron ellos, o sea, ese señor Castañeda y otro grupo de privados de la libertad, quienes llamaron al senador Iván Cepeda para que vaya a recibir, pues así como lo que ellos querían decir. Ajá. Entonces este señor sale a decir otra cosa y la señora fiscal sale a decir, no señor, ni mergas, las pruebas están. Ustedes fueron los que lo llamaron y ahora vienen a decir, ahora resulta que van a decir que no, que el senador Iván Cepeda era el que los andaba buscando. Y pues no, mijitos, no, así, ajá, con ese Castañeda. Además dijo que fracasó miserablemente en su intento por negar que el Pipinta era del bloque Metro, ajá, porque terminó confirmando que el Pipinta era cercano. Inclusive, si mal no recuerdo, dijo que era familiar del alias J, ajá, y contó, o sea, sí lo ubicó en la zona de influencia y también lo ubicó como el que se encargaba del tema del combustible y pues cariño, tú y yo ya sabemos que el tema del combustible era la forma como se financiaba el bloque Metro. Entonces, sobre el tema de lo que narró de Iván Cepeda, dijo que prácticamente se notaba que era un relato inducido. Ajá, entonces, claro, ahí los fue haciendo así a todos, porque este dijo que el relato era inducido, que era poco consistente, no sé qué. El otro dijo que no pudo demostrar pruebas de lo que decía, que no hizo denuncias de lo que este señor, ay, que no, que le sacaron una cosa de hacer piu piu, el hermano del Monsalve. Ajá, no, que ese tampoco pudo demostrar eso, que más encima era como que poco coherente y como que no coordinaba muy bien las cosas y tampoco pudo demostrar lo que trataba de decir en contra del senador Iván Cepeda. Lo mismo el papá del Monsalve en ese aspecto. O sea, los fue pero destruyendo completico, cariño. Después salió otro, que es que el John James Granja. Ese en el testimonio salió a decir que tenía como un tema personal, que porque el Monsalve no lo había dejado ir al patio del sol. Ajá, entonces dijo que básicamente lo que demostró era que tenía como un tema personal contra el señor Juan Monsalve, primero. Segundo, dijo que no era como consistente con lo que estaba diciendo, que no aportaba como que gran cosa, o sea, un testimonio que nada que ver, cariño. Ajá, y dijo que este señor básicamente lo que hacía era contar rumores, o sea, cosas de oídas, rumores de pasillo de cárcel y pare de contar, pero realmente que tenga una cosa decente que aportar, pues nada que ver. Por lo tanto, dijo que la carta que este señor había entregado, porque es que tú sabes, cariño, que en este caso es pura carta coleccionable, entonces que la carta que este señor había entregado era de dudosa procedencia. Adicionalmente lo acabó de destruir porque le dijo que cuando la señora fiscal, ella dijo que cuando ella le dijo sobre la compulsa de copias que él tiene por falso testimonio, ya por este caso, que él dijo que, ay, que no sabía, que uy, que él no se había dado cuenta. Entonces, espérame, te voy a decir, dijo que eso nomás demuestra que tiene una falta de conciencia sobre el valor de las palabras. Ay, no. Y por lo tanto dijo que era poco fiable, o sea, otro testigo que nada que ver. Después habló del Jairo Espejo y dijo que no sabe nada, no le consta nada, puros comentarios de pasillo también, que entonces un testimonio nada que veriento, cariño, o sea, la defensa quemando tiempo presuntamente.
exactamente. Y pues dijo que en conclusión era un testimonio irrelevante, así que next. De ahí sale, espérame, José del Carmen Gelbes. Ay, no, a ese también lo destruyó, cariño mío, porque dijo que era inconsistente. También dijo que este señor lo único que hacía era andar diciendo como que los rumores, pues cosas de oídas. Ajá, y espérame, ya te voy a decir. Dice que era carente de pruebas, que hablaba de especulaciones y que hacía esas especulaciones solo con ganas de desprestigiar. Ajá, dijo que, por ejemplo, utilizó palabras, cierto, que utilizó palabras como que el Monsalve fue presionado para retractarse en el patio. Cuando le preguntaron, ¿cómo así que presionado por los otros paracos? Tú me estás diciendo que lo estaban presionando. Entonces ahí se queda como, no, 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 que fue increpado, pero de todas maneras la estabas cagando. José del Carmen. También dijo que, por ejemplo, hizo afirmaciones que no le constaban porque dijo que el Monsalve no estuvo en el bloque metro, pero él tampoco, socio. Tú tampoco, José, tampoco estuviste. Entonces, como dices algo que no te consta, así dijo la fiscal. El siguiente, el José Miguel Gil Sotelo, dijo que el testimonio de este básicamente fue como importante porque este testigo dijo que en esa zona era como una zona de dominio de los grupos armados, como dijo el Monsalve. Ajá, y dijo que algunos comandantes como que alquilaban la zona para el tema de la producción de harina marca Naricita y que se encargaban de cuidar laboratorios. Entonces, que en esta zona se producían ese tipo de cosas, como dijo el Monsalve. El resto, convenientemente, no se acordaba de ni mergas, cariño. Ese hombre no se acordaba de ni mergas. Y yo sí me acuerdo que yo lo miraba y decía, ay, este señor, ¿para qué lo llevaron? Por Dios. Y pues no se acordaban hasta que lo increparon. Entonces, cuando lo increparon y le dijeron, vea, usted había dicho tal cosa, entonces yo, ay, sí, ahora resulta que sí se acordó. Entonces dijo que pues eso demostraba que no tenía como que mucho compromiso con la verdad. El siguiente se llama, espérame, Raúl Agudelo Medina. Dijo que ese no servía para un kiki, cariño. En conclusión, porque nada le constaba, no fue testigo directo de absolutamente nada, entonces prácticamente el señor lo que medio comunicaba eran como rumores, porque él nada estuvo, nada vio, no. O sea, en mis palabras como que hablaba mucho mugre y lo que hacía era, eso sí, según la fiscal, desviar la atención. El siguiente, cariño, Luis Alirio Rodríguez, ay no, ese sí que lo destruyó feamente. Ay, no, eso estuvo feo porque dijo que ese señor como fue el que llegó y dijo que en cualquier momento como que se le acaba como el oxígeno y se desmaya, ¿no? ¿Te acuerdas? Que yo hoy, cuando yo miré que dijo eso, me preocupé un poco. Dije, y ahora, nosotros viendo el juicio, que le vaya a dar ahí alguna cosa, qué impresionante, ¿no? Ajá, pero de ese señor dijo, pues, ¿qué hay? Que tristemente, pues el señor dijo, inclusive ahí, que no tenían como que las capacidades físicas ni mentales. Ajá. Por lo tanto, dijo que no era capaz de recordar, que divaga, que tiene lagunas de memoria y que hace afirmaciones nada que verientas. Que dijo cosas inverificables, que su testimonio prácticamente fue precario y parecía como medio cuestionable tirando a mentiroso. El siguiente, cariño, Nicolás Jurado Monsalve. Ay, no, a mí ese me pareció como el más de su vacation, cariño mío. O sea, sí me pareció que estaba como bien perdido de la vida, carajo. Porque bueno, ese se supone que era de las FARC y que fue desmovilizado, ¿no? Y ese fue el que salió a decir que el Monsalve le había dicho que por Diosito le colabore, que para ubicar a un abogado de Uribe. Haceme el favor. Si ya nos ha quedado claro que el Monsalve tenía forma de comunicarse con el Villegas, que era amigui del Uribe y ya está. Pero no, que dice que le va a decir a un desmovilizado de la guerrilla que es a la cárcel. Sea serio, socio, sea serio. Y pues la señora fiscal dijo que era impreciso, que lo que decía no tenía evidencia pues absolutamente nada, que todo lo que decía era prácticamente carente de sustento. Y espérame, dice que lo que decía era rumores, que por ejemplo habló sobre que, ay, que el Monsalve le había dicho que le ayude y le colabore para meter un veneno, pero que a la hora del té él no sabe cómo lo metieron, si lo metieron, o sea, puros rumores de pasillo, chismes y ya, así que otro testigo nada que veriento.
que no tiene evidencia material de lo que dice, ajá, que hace especulaciones, que es carente de sustento, espérame, dice que no resiste un análisis serio y por eso le pidió a la señora juez desestimar porque no aporta absolutamente nada. Cariño, y después de que la fiscal ya pues llegó, hizo y deshizo, barrió y trapeó con todo este poco de testigos que eran pues los que se supone que estaban en la cárcel con el Juan Monsalve y salieron a desprestigiar al Monsalve para decir que no, que era mentiroso, que no estuvo en el bloque metro, que era fantasioso, que lloraba por allá, que quería retractarse como de lugar. Bueno, después de que cogió y los hizo así, procedió a decir: la defensa no logró derruir la prueba allegada en este primer evento. Ajá, o sea, así, cariño, les hizo. Eso estuvo bellísimo. Y pues en conclusión, que condene esa caspa. Señora juez, condene esa caspa que yo le ayudo, porque yo tengo las pruebas. Así la fiscal. Ajá. Y bueno, después habló sobre la prueba sobreviniente. O sea, esos de la defensa metieron, ¿no? Como una prueba sobreviniente diciendo que no, que el Monsalve es un mentiroso y que no dice la verdad, que porque ahí en el juicio él dijo que no había recibido rebajas de pena y resulta que sí, que le habían dado una rebaja de 11 años y llegó la señora fiscal y dijo, bueno, entonces ahí les enseñó cuántos pares son tres moscas, cariño, fue bellísimo, porque en conclusión ella lo que enseñó fue que la persona que estaba como que tramitando ese asunto entregó esa solicitud como que de esa rebaja a la fiscal general de la nación, quien negó la autorización de alguna rebaja o alguna cosa porque dijo que el Monsalve era cabecilla de un grupo. El Juan Monsalve. Entonces, que no, que ni mergas. Por lo tanto, que no hubo ninguna rebaja que se haya hecho efectiva. Por lo tanto, la defensa fracasó miserablemente en tratar de asegurar que este señor recibió alguna como beneficio con rebaja de penas por colaborar con la justicia. Además, la señora fiscal aclaró que pedir preacuerdos, colaborar con la justicia, no es un delito, pero que en este caso este señor no ha recibido ningún tipo de beneficio, por lo tanto que no dijo mentiras en el juicio cuando le preguntaron, porque él contestó hasta ahora no, cuando le preguntaron si había recibido algún beneficio. Y pues en conclusión les dijo a esos de la defensa que sigan intentando, a ver si para la próxima tienen mejor suerte. Presuntamente. Eso, cariño mío. Y pues bueno, continuamos. Después le tocó al perito. Ay, no, Padre Santo. Lo destruyó. Qué mal, qué daño que le hicieron llevándolo. Sí, porque lo hicieron quedar como un cuero ese señor perito. No, es que, verás, ya te voy a decir, dijo Daniel Ríos Sarmiento. El señor Daniel Ríos Sarmiento, perito que no da con bolas de ni mergas. No, 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 que no conoce la ley, que no hila, que prácticamente utilizó un software que era como que de uso casero, pues doméstico es la palabra. Dijo que no tenía experiencia, que cometía errores, faltos de rigor y absolutamente inexperto. Y dijo que no cotejó unos temas con otros, eso importantísimo, cariño, importantísimo, porque tú te acuerdas, ¿no? Del reloj. Pues llega la de Yanira y compra el reloj, la señora ex esposa del Juan Monsalve. Compra el reloj, se lo entrega al abogado y el abogado lo lleva. Se lo entrega, el Monsalve lo graba al cadena y posteriormente la señora de Yanira saca el reloj, lleva pues el reloj a la casa, copia la grabación de lo que está ahí adentro en una carpeta, guarda esa vaina y lleva eso a la Corte Suprema de Justicia con un número de radicado que el Monsalve ya tenía, porque pues ya estaban en contacto con la Corte Suprema de Justicia y denunciando lo que estaba pasando. Posteriormente llegan y de nuevo pues tiene que grabar otras cosas, otra vez le lleva otro reloj, de lo que le lleva el otro reloj pues ya él graba también lo que tiene que grabar, vuelve la señora, lo lleva y coge eso y lo copia y lo guarda dentro de la misma carpeta donde guardó el primero. Pon cuidado, que eso es importante. Entonces coge un CD y quema, o pues una memoria, no me acuerdo, y guarda en eso la carpeta completa. Entonces entregó una primera carpeta con el primer video, ¿ya? Y después entrega una segunda carpeta con el primero y el segundo video. ¿Ya? Entonces, este señor perito sale a decir que el primer video, y así con nombre y todo ese asunto, que estaba manipulado posiblemente como en un 64% y que entonces que, uy, no, que muy jodido esa prueba manipulada. Pero ese no cotejó con la otra copia del mismo, porque pues eso pues debe haber sido un error de descarga o algo,
porque en la segunda copia, en la carpeta número 2, donde estaba el segundo archivo ya, pues también estaba el primero y ese sí aparecía completo, lo cual demuestra que fue simplemente un error como de descarga o de copia en el tema del CD o la memoria o lo que sea que haya entregado la señora Deyanira. Y por lo tanto, este señor podía decir, ah, no, no, mire, acá está la otra. O sea, tenía que cotejar, pero la belleza de Perito no cotejó ni mergas, sino que solo a su acomodo salió a decir que, uy, que eso estaba manipulado. Por lo tanto, la señora fiscal en sus alegatos de conclusión demostró que estaban intactos y por lo tanto, pues no pueden salir a decir que, uy, que no. Ajá, eso estuvo bellísimo, cosa que estuvo muy emocionante, muy interesante y pues te hago otro video porque si no queda muy largo y de ahí me andan diciendo que por qué hago videos tan largos. Cariños, pues es que yo no sé cuántas 100 horas son como que de juicio, entonces la señora fiscal con esa cantidad de capítulos que los del Neiva, que los de aquí, que los de allá, que los de Cómbita, eso material es lo que hay, ajá. Entonces terminamos por ahorita, más ratico ya te subo el otro bueno. Cariño, recuerda suscribirte a mi canal, dejarme muchos me gusta, activar la campanita. Recuerda, cariño, suscríbete a mi canal. Oye, ¿qué te pasa? Suscríbete a mi canal para que me sigas y si puedes echarte un aporte casual, bienvenido sea, cariño. Tú sabes que todos tus aportes me sirven mucho para continuar aquí. Recuerda activar la campanita para que así te avise cuando yo suba un nuevo video y así nuevamente tú y yo aquí juntos echemos chisme haciendo país, hablando de política. Adiós.